podríamos tratar de comparar las turbinas Pelton, en este caso, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Los caudales son bajos. Si ustedes observan, son caudales relativamente bajos, ¿no? Las Mitchell-Bank y las Turgot tienen caudales un poco más bajos, inclusive. Bien, pero estos comparados, por ejemplo, con las turbinas Kaplan y las turbinas axiales, los caudales realmente son muchísimo más bajos. Ahora, en alturas, si comparamos, por ejemplo, una turbina Pelton, estamos hablando, ahora compararemos los valores máximos de altura. Tenemos 1.800 metros de altura de desnivel para Pelton, en cambio, para las turbinas Kaplan, para las turbinas hélice, solamente 50-80 metros. Entonces, eso quiere decir, lo que les comentaba en clases anteriores, que estas máquinas, por ejemplo, las turbinas Kaplan, las turbinas axiales, se van a utilizar y se utilizan mucho en zonas donde tenemos muy bajas caídas, desde el orden de los 5 metros. Ahora, estamos poniendo este orden de 5 metros porque estamos hablando de turbinas relativamente más grandes, pero hay turbinitas pequeñas, axiales, como el caso de las que les he mostrado en las figuras de ayer, turbinas, pero del orden de 1 kilowatt, 2 kilowatts para uso familiar, que con 1 metro, 1,5 metros ya funcionan, ¿no? Esas no quiere decir que sean otro tipo de turbinas, de hecho son turbinas tipo hélice, pero no las toman en cuenta, digamos, una clasificación así de este estilo, una clasificación para turbinas más grandes. Estas normalmente estamos hablando de centrales relativamente un poco más grandes. Bien, resumiendo entonces, tendríamos que las máquinas, acá por ejemplo las Pelton, se utilizan para muy grandes caídas, en cambio las de reacción, en particular las Kaplan y las hélice, para muy bajas caídas, y para caso de caudales, estas máquinas necesitan menos caudal, estas máquinas de acción, en cambio las de reacción ya trabajan con caudales relativamente mayores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Francis, llegan a trabajar con 500 metros cúbicos por segundo, 500.000 litros por cada segundo. En este caso, 1.000 litros, 1.000 metros cúbicos por segundo. Las Kaplan prácticamente se meten ríos enteros dentro de unas turbinas para generar energía eléctrica. Ahora, si vemos el tema de potencias, estamos viendo, por ejemplo, potencias del orden de 2 kilowatts pequeñitas hasta unos 300.000 kilowatts, o sea, 300 megawatts por cada máquina. En el caso de las turbo, no llegan a potencias muy grandes, estas máquinas no se construyen de manera muy comercial, son unas 2 o 3 fábricas en el mundo. Luego tendríamos el caso de las turbinas del tipo Mitchell-Bank. De todas maneras, acá en nuestro medio las utilizamos para hasta unos 700 o 1.000 kilowatts como máximo. Pero el inconveniente que tienen estas máquinas es que son ineficientes y por tanto para aprovechamientos grandes realmente no conviene utilizarlas. Para ese caso es preferible utilizar turbinas del tipo Pelton o de estas otras que serían las Francis o las hélice o las axiales. En el caso de las turbinas de reacción, las potencias, estamos hablando de turbinas, por ejemplo, Francis, del orden desde los 2 hasta los 750 megawatts de potencia por cada máquina. O sea que logramos potencias mayores con estas Francis que en el caso de las Pelton, como podemos observar acá. Debido fundamentalmente a la cantidad de agua que pueden pasar las Francis, sí permiten obviamente una mayor cantidad de agua que pasa y alturas relativamente grandes, o sea que de hecho podemos tener potencias mayores. Las Kaplan también tienen potencias enormes y en el caso de las axiales en general hélice también. La otra curva, perdón, la otra columna está relacionada con el rendimiento, que de hecho también es una información muy importante. Acá el rendimiento, por ejemplo, las Pelton logran un rendimiento del 85% en promedio más o menos. Hay algunas que tienen 90%, depende mucho de la fábrica obviamente, pero turbinas pequeñas sí logran eficiencias un poco menores. Las Turbo tienen menor rendimiento que las Pelton, del orden del 80%. Las Mitchell-Bank de flujo cruzado están entre 70 y 75%. Las Francis sí logran 92%, las Kaplan 93 hasta 95%, las axiales en el orden del 90%. Bien, si nosotros observamos acá en la columna de rendimientos, las más eficientes llegan a ser las Kaplan, entre las Kaplan y las Francis. Y las más ineficientes, en este caso, serían las Mitchell-Bank.
Las Mitchell-Banky son las más fáciles de fabricar y estas son las más difíciles de fabricar, las que tienen más rendimiento y de hecho también más costosas. Aparte de esta información en general que nosotros tenemos, lo que me interesa es que ustedes se concentren en lo que les expliqué hace un momento, que sería esta columna, que es un dato fundamental para poder seleccionar el tipo de máquina. Bien, ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo sería la utilización de este cuadro? Si yo he definido las características de caudal y altura de un aprovechamiento determinado, he calculado la potencia también en eje de la turbina, hasta ahí llego y digo, bueno, tal potencia va a necesitar el sistema eléctrico que voy a alimentar y en la turbina debo entregar esa potencia en el eje. Perfecto. Ahora, para esa potencia tengo un cierto caudal y una altura y tengo que determinar qué rendimiento voy a poner para la máquina. Entonces, en función del caudal y altura, voy a calcular el número específico que después les voy a explicar cómo calculamos y en base a ese número específico voy a venir acá y empiezo a determinar qué posibilidades tendría. En algunos casos posiblemente tenga una sola opción, ¿no? ¿Qué sé yo? Digamos, si mi número específico es de 900, acá voy a ver número específico 900, la única máquina que podría tener sería la Kaplan, pero también estaría muy cerca una axial, una hélice. Sin embargo, yo optaría por una Kaplan. Entonces, en algún caso sería una sola opción o podría haber más de una opción en función del número específico. Esto es clave. El número específico, entonces, es lo que nos va a determinar qué tipo de máquina vamos a poder utilizar. Bien, para eso también vamos a ver algunas cosas, lo que les mostraba hace un momento en cuestión de tipos de resumen. Si nosotros tenemos en este eje la altura y el caudal, acá más o menos estamos viendo cómo podríamos nosotros tener la clasificación, cómo podemos hacer la utilización, qué tipos de máquinas podríamos utilizar. Por ejemplo, para mayores alturas, así interpretamos este cuadro con base a esta pequeña curva, para grandes alturas podríamos utilizar la Pelton y la Turgo, y en este caso, grandes alturas y pequeños caudales, Pelton y Turgo. En medianas alturas y medianos caudales, estamos hablando de esta cantidad de máquinas, podríamos usar las de flujo transversal, que le hemos llamado las Mitchell-Banky, las Francis, bombas como turbinas empiezan a aparecer ya acá, las Pelton, pero de varios inyectores, pero en casos muy excepcionales. Normalmente las Pelton las usamos más para estas condiciones. Luego, en pequeñas alturas, lo que hemos hablado de bajas caídas y grandes caudales, estaríamos usando más, de hecho, las Kaplan, las hélice y tornillo de Arquímedes. Y finalmente, altura cero, le hemos llamado altura cero, aquellas que no tienen ninguna obra civil, sino estamos hablando solo por la velocidad de flujo del agua de un río, que hemos visto en las diapositivas el día de ayer, que serían básicamente sistemas eólicos metidos en agua. En ese caso, las turbinas de río o turbinas flotantes son las que utilizaríamos en el caso excepcional cuando hayan esas condiciones. Obviamente, aclararles que estas turbinas de río no tienen muchas potencias. Los fabricantes que se tienen actualmente producen estas máquinas hasta unos 200 kilowatts de potencia. De hecho, para algunas poblaciones ribereñas a los ríos, digamos de la cuenca amazónica, indudablemente es una gran solución. Para pequeños poblados, digamos, donde se tienen 20, 30 familias, indudablemente esta puede ser una solución muy buena, porque están obviamente al lado del río y tienen esa posibilidad. Bien, vamos a ver entonces ahora los criterios de selección, y esos criterios de selección están dados fundamentalmente primero por la altura neta del aprovechamiento. Luego, el rango de caudales a turbinar, y ese rango de caudales a turbinar, nosotros tenemos que determinar si van a ser caudales permanentes durante el año, en ese caso quiere decir que vamos a nosotros utilizar un embalse de regulación, o vamos a tener variaciones muy grandes de caudales si es que no utilizamos un embalse, o sea, no usamos una represa, no usamos una laguna. Indudablemente tenemos el inconveniente de que el agua va a cambiar en función de la época del año. En época de estiaje, que es más o menos esta época, vamos a tener muy poco caudal, y en época de lluvias inclusive vamos a tener posiblemente hasta inundaciones. Entonces eso también tenemos que nosotros determinar en función de la curva de duración de caudales que los ingenieros civiles nos tienen que dar como información, en qué meses o cuántos meses voy a tener un caudal determinado. Eso nosotros
nosotros debemos tomar muy en cuenta para poder determinar el tipo de turbina también a utilizar. Como les decía, el día de ayer hemos visto, por ejemplo, como una Mitchell Banky se puede regular en la cantidad de caudal que podría tener. Esto puede ser regulado en función de partir el alambre director en 1/3, 2/3 y 3/3. Eso entonces me permite una buena regulación. O turbinas como por ejemplo una Francis, que me permite regular la admisión de manera parcial y decir, quiero meter solamente esta cantidad de agua y por tanto operará la máquina en ese sentido. Bien, luego la velocidad de rotación. Esto es fundamental en base a qué velocidad estoy pretendiendo lograr en la máquina, en la turbina, para que después se conecte esto con un generador eléctrico. Normalmente nosotros utilizamos los generadores sincrónicos. Anoche les hemos mostrado también una imagen de generadores asincrónicos, que es un motor de inducción como generador, pero la mayoría son generadores sincrónicos. Y estos, obviamente, de una manera u otra, tienen que respetar lo que sería la frecuencia eléctrica y está relacionado directamente con la velocidad de rotación de un generador eléctrico y, por supuesto, con la velocidad de rotación de la turbina. Luego, algo que es fundamental también que vamos a estudiar son los problemas de cavitación. Es decir, si vamos a tener cavitación en la máquina, eso debemos cuidar y en algunos casos optamos por no elegir una máquina que tenga mucha posibilidad de cavitación, sino buscar otro tipo de máquina, pero dependiendo también de la eficiencia y otros criterios. Luego, el tema de la velocidad de embalamiento. Hay algunas máquinas que se pueden embalar si es que soltamos la carga, el agua va a entrar, está entrando en su totalidad y la máquina podría embalarse y por tanto hay que tener los sistemas de protección. ¿Cómo reacciona una turbina A o una turbina B respecto al embalamiento posible? Y finalmente, un criterio que también de hecho es importante es el tema del costo. En algunos casos, a veces, por fines de ahorrar dinero o no disponer más bien de dinero, debemos optar por una máquina que sea más barata. Pero esa más barata puede ser que sea justamente la más ineficiente. Como por ejemplo, entre una Mitchell Banky y una Francis, yo elegiría por eficiencia, de hecho, la Francis. Pero la Mitchell Banky es tan barata que en algún caso diría, si no tengo dinero, empezaré con esto y después posiblemente pueda cambiar una Francis. Esa también es otra posibilidad de poder hacer el intercambio de turbinas. Bien, y en el caso de la altura del salto, los rangos de alturas están determinados en función de las máquinas que hemos visto en cuadros resumen, y acá pongo más o menos los valores de relación que tendríamos para esa información. Este es un cuadro importante en el sentido de que la variabilidad del caudal hace que cambie mucho el rendimiento. El día de ayer hemos visto la variación de caudal y de rendimiento de la turbina Mitchell Banky en relación a la turbina Francis. Ahora, acá estamos viendo de las otras turbinas también. En el eje de las abscisas tenemos la relación Q sobre Q máximo, es decir, el caudal de diseño sobre el caudal máximo que podríamos tener. O sea, la relación de caudales, en este caso 1, corresponderá a que es el caudal total que podríamos nosotros tener disponible en el sistema. Y así sucesivamente vamos bajando en esa relación. Si, por ejemplo, agarramos el 0,7, quiere decir que tengo el 70% de caudal respecto al que yo he determinado en la máquina. Es decir, respecto al 100% de caudal que tendría en la máquina a la cual está diseñada, solamente estoy en este momento operando con el 70% de caudal. Y así sucesivamente, bajando al 50%, 40%, 30% de caudal utilizado en ese momento. Y en esta otra... en este otro eje, en el eje de las ordenadas, tenemos el rendimiento de la máquina como tal. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de una variabilidad de turbinas, o sea, de los caudales, tendríamos lo siguiente. Las turbinas que muy rápidamente caen en sus rendimientos son las hélice y las semi-Kaplan. Las hélice y las semi-Kaplan, ¿por qué tienen un rendimiento que cae tan rápidamente? Es porque no tienen los álabes regulables del distribuidor, ¿no es cierto? Y en el caso de las hélices, de hecho, son fijos los álabes, tanto del distribuidor y del rodete.
La semi-Kaplan tiene los álabes regulables solamente en el rodete, pero en el distribuidor no. Entonces, no, y su rendimiento cae mucho. Si nosotros tenemos, digamos, el 50% de rendimiento, a ver, vamos a analizar eso, vemos, por ejemplo, que al 100% más o menos tendríamos un rendimiento casi del 90%. Pero si bajamos el caudal, hemos disminuido al 50% el caudal, resulta que el rendimiento ha bajado por debajo de los 30, casi estamos hablando de 25, 20 algo, digamos, casi 30, ¿no? Estamos por acá, o 30 más o menos. Y la caída del rendimiento es realmente altísima, de 90% que teníamos en caudal total a casi 30% solamente en el caso del rendimiento para el 50% de caudal. Esto, indudablemente, nos hace pensar en que debemos tener un sistema que permita una acumulación de caudal o finalmente decidir cambiar de máquina. Si voy a tener una variabilidad muy grande de caudal, no me convendrá poner una máquina de este estilo y tendré que ir, por ejemplo, por una Kaplan. Y en el caso de la Kaplan, indudablemente podría tener esa característica, ¿no? Entonces la Kaplan va a tener una curva, bueno, acá no está explicitada, pero tiene una curva muy parecida a la turbina tipo Francis. Acá tendríamos las rendimientos bajos, pero enlazando, por ejemplo, de la posibilidad de aumentar mayor de cantidad o menor cantidad de caudal con los inyectores, las tenerse nomás sin mucho problema, porque podemos meter más caudal o menos caudal solamente a que están las diferentes. Ahora sí, creo que sí. Bien, a ver. Este cuadro encuentran ustedes Ingeniero, perdón, pero su audio se está cortando por buen ratito, no se le escucha casi nada. ya, gracias. Bueno, a ver. Bueno, vamos a tener que quedar acá. Mil disculpas. Voy a tratar de ver lo que dice los reclamos. A, se va a escuchar sin problema, ¿ya? Vamos a quedar acá hasta tratar de arreglar esto. La próxima clase continuamos, por favor, clase del día de hoy. Mil disculpas y veríamos entonces la siguiente clase, por favor. Gracias, Inge. Está bien, Inge. Gracias. No se preocupe, Inge, gracias. Gracias, disculpen los inconvenientes. Hasta luego, Inge. Está bien.